Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Mira que la última vez estuve revisando unas cosas de mi mamá y encontré unas revistas y unos textos súper interesantes. ¿Sí? ¿Y de qué trataban o qué? No, pues uno de ellos fue de los que más me llamó la atención y contaba un poco de cómo era la educación de las mujeres como tipo siglo XX. Sobre todo hablaba de cómo la educación estaba sentada en establecimientos privados y religiosos, como con escasos niveles de calidad, súper mala cobertura, con la tarea principal de reproducir como las funciones de la mujer, como lo que tiene que hacer la mujer y lo que se supone que tiene que llevar a cabo, ¿sabes? Ah, sí, yo también he leído cosas al respecto. Increíble pensar que existía una época en donde la vida de la mujer giraba en torno a la familia, el padre, esposo o sus hermanos, que además tenía la tarea de administrar sus bienes y tomar la decisión de sus vidas personales. Qué terrible. ¿Pero has escuchado o has leído algo más? Sí, mira que hace poco leí un texto que me dio mucha rabia. Trataba de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también en el siglo XX, y era terrible. Cualquier método de planificación era considerado un pecado para la Iglesia. Entonces, en aquellas ocasiones en donde sí se utilizaba el condón o se recurría al coitus interruptus, solía tratarse o relacionarse con relaciones no reconocidas o irregulares. O sea, básicamente la iglesia castigaba a quienes usaran métodos de control de natalidad y además, si lo usabas iba a ser socialmente repudiado, ¿no? Sí, todo mal. Básicamente dejaban a las mujeres sin opciones para poder ejercer su sexualidad de manera segura o como ellas prefirieran. Ay, y mira que toda esta conversación me hizo recordar como un fragmento de una revista que leí que hablaba la vez pasada sobre los derechos políticos de las mujeres en la primera mitad del siglo XX. La revista lo que decía es que era una crítica hacia los estigmas que se tenían sobre las mujeres y de cómo éstas no debían participar en la política. La autora invitaba a que todas las mujeres a luchar contra estos conceptos y reclamar estos espacios políticos que han sido excluidos las mujeres por siglos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va... Muy interesantes estos textos. Me parece impresionante la situación de la mujer en ese momento y los derechos que se vulneraban. ¿Tú te has sentido alguna vez así, Sara? Creo que son situaciones muy distintas y momentos históricos diferentes, aunque a veces he sentido que se me vulneran en ciertas dimensiones. Creo que hemos pasado por mucho para minimizar este impacto, ¿no crees? Sí, total, tienes toda la razón. Creo que el primer paso para minimizar este impacto fue el hecho de que la mujer fuera a la universidad. A pesar de que esto ya para el 1925 habían tantas mujeres en las escuelas primarias como hombres, solo fue hasta 1934 en el que el gobierno decidió dar el título de bachillerato a mujeres, lo que les permitía ir a la universidad. No solo eso, creo que un paso para la mujer que fue muy importante fue su derecho al voto. Todavía no me cabe en la cabeza que hasta 1954 se le concedió el derecho a votar. Es increíble que no se tuviera en cuenta en decisiones de las mujeres, aunque creo que todavía sucede. Sí, es verdad, es impresionante, pero antes de que pasemos a los retos existentes en la actualidad, creo que el último hecho importante por mencionar es la llegada de Profamilia. Es muy interesante esa historia, ¿no crees? Pues de hecho sé muy poco de este suceso, pero ¿por qué te parece interesante? Mira que hay un libro súper cautivador llamado La historia mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo, en el cual aborda un poco sobre este tema. Y en específico me parece muy interesante porque la autora afirma que el triunfo del control de natalidad con la llegada de Profamilia estuvo acompañada del aplazamiento del matrimonio, así como los modelos centrales que rechazaban el destino de que las mujeres como madres y se estimulaba la libertad sexual. De manera que para muchas mujeres tener un hijo dejó de ser un destino y se convirtió en un contexto mucho más amplio de oportunidades laborales y de vida. Wow, suena muy interesante. Esto fue un gran avance para nosotras, y aunque han pasado muchos sucesos más, todavía estoy un poco intranquila sobre nuestro futuro, ¿sabes? When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can.
Tienes razón, todavía hay muchísimo camino por recorrer, pero quisiera saber por qué te sientes tan intranquila. Es que hace poco me leí un estudio un poco preocupante. Cleven y otros autores demuestran que el impacto de los hijos en las mujeres es grande y persistente en una amplia escala de resultados del mercado laboral, traducidos en una reducción de ingresos y horas trabajadas que ocurre luego del primer embarazo y permanece en un largo plazo. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, para ti los embarazos inesperados sí repercuten en las oportunidades laborales que tiene una mujer en este país. Sí, claro, es que para mí la planificación familiar es esencial para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su maternidad. Sin embargo, cuando se produce un embarazo inesperado, puede haber consecuencias en el ámbito laboral como discriminación, la falta de apoyo o incluso la pérdida de oportunidades laborales por su estado de embarazo. Pues mira que eso en la actualidad sigue vigente, ya que de acuerdo con ONU Mujeres, para el año 2021 las actitudes sociales hacia la participación política de las mujeres, así como las barreras estructurales y los amplios factores institucionales, continúan favoreciendo a las candidatas electorales en Colombia. Entonces quisiera preguntar, ¿qué consideras que debe ser necesario para disminuir estos tratos de desigualdad en la participación política de la mujer en Colombia? Creería que es fundamental promover una cultura de igualdad en los lugares de trabajo. Esto implica educar a los empleados sobre los derechos de las mujeres y la importancia de la conciliación entre la vida laboral y familiar. De igual forma, como se menciona en trabajos como el de Miller de 2010, se debe mejorar la accesibilidad a los métodos de planificación, ya que en Colombia las mujeres enfrentan muchas dificultades gracias a la oposición de la Iglesia Católica sobre la difusión de estos. Esto supuso una limitación a las intenciones de los gobiernos de incorporar la planificación familiar en los planes de salud pública. Y por último, creería que es necesario promover mediante leyes los derechos de la mujer en Colombia. Bueno, chicos y chicas, así llegamos al final de nuestro podcast sobre la mujer en la sociedad moderna. Durante nuestra conversación hemos abordado temas fundamentales que afectan la vida de las mujeres en diferentes ámbitos. Para concluir este podcast, me gustaría destacar algunos puntos claves de cada texto que mencionamos al principio. En el texto La mujer en la sociedad moderna hemos reflexionado sobre los avances logrados en el papel de la mujer en la sociedad, pero también hemos reconocido los desafíos que aún persisten en cuanto a la discriminación y la falta de equidad de género. En cuanto al texto Píldora y Castidad, hemos abordado el tema de la planificación familiar y los derechos reproductivos de las mujeres, reconociendo la importancia de que las mujeres deben tener acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos para poder tomar decisiones informadas sobre su maternidad y planificar su vida personal y profesional. Por último, se reconoció el texto de derechos humanos de la mujer en Colombia, donde destacamos la importancia de contar con leyes políticas que promuevan y protejan los derechos de las mujeres en Colombia. Discutimos la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, así como el acceso a la educación, a la salud y a la participación. De hecho, creo que queda bastante claro que queda mucho trabajo por hacer para lograr la plena igualdad de género en nuestra sociedad. Esperamos que esta conversación haya sido un paso para brindar esa búsqueda de la igualdad de género en nuestro país y que haya brindado una mayor comprensión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan a las mujeres. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este podcast y recuerden que juntos podemos construir un futuro más igualitario, más justo para todas las mujeres. Hasta la próxima.